Bueno, primero creo que es importante decir que soy cubano. Y mi formación, soy psicólogo educacional, formado en Cuba. Y, o sea, eh, esa formación ya de psicólogo y toda mi formación, tanto el maestrado, el doctorado, están en esa área precisamente de la educación. Y en particular, yo trabajé fundamentalmente en toda mi área de pesquisa y todo, ha estado tanto en los problemas básicos eh, de la apropiación de conocimiento y, y esto vinculado fundamentalmente con la apropiación de conocimiento y la actividad de los alumnos. Y dentro de esa área, yo trabajé fundamentalmente siempre con el análisis del uso de la televisión y del uso de los medios de ensino para la apropiación de conocimiento, lo que siempre llamé como de forma activa por parte del alumno. O sea, todo mi trabajo en esa área está vinculado siempre a esos problemas psicológicos de apropiación de conocimiento y fundamentalmente en el estudiante como un ser activo, vinculándolo, estableciendo la relación con lo que yo le llamo un ser contemplativo, que es aquel que, o sea, el estudiante en algunos momentos, yo no le llamo pasivo, porque decir que es pasivo es falso, o sea, en una relación de ensino-aprendizaje, donde el profesor ofrece conocimientos y el alumno reproduce los conocimientos, él no es totalmente pasivo, él tiene una cierta actividad, pero una actividad contemplativa. Entonces, esa participación activa es donde él realmente participa activamente de la apropiación de conocimiento. Y en este sentido, yo utilicé siempre, o sea, mi trabajo de pesquisa estuvo siempre vinculado con esa participación activa y el uso de la televisión, el uso del vídeo, el uso del cinema, fundamentalmente, además de todos los medios de ensino. Porque, ¿qué pasa? Que esa forma de apropiación de conocimientos tradicionales, o ese ensino tradicional, yo siempre pensé que se multiplicaba cuando usábamos el vídeo, cuando usábamos los medios, porque el que hacía se copiaba y se llevaba al vídeo, se llevaba al cinema, a la televisión, cualquiera de esos medios, se llevaba la forma tradicional de que el alumno recibe información. Y entonces en el caso del cinema, del vídeo, es casi que peor ainda, porque el alumno recibe mucha información a través de vídeo, pero él lo que hace es reproducir, está todo pronto. Y precisamente todo mi trabajo de pesquisa en el área de conocimiento, usando los medios, era transformar esa forma en la que el alumno recibe información constantemente y información pronta de conocimientos, que es lo que va a hacer es reproducir y buscar cómo los medios audiovisuales, como en particular el vídeo, puede participar para ofrecer una organización de aprendizaje activo por parte del alumno. Esto llega ya cuando se llega en el caso fundamental del vídeo, la posibilidad de que esa participación activa la facilita cuando se desenvuelven las nuevas tecnologías de vídeo, donde el alumno utiliza el vídeo como una forma de llegar al conocimiento, de desenvolver conocimiento, porque él, haciendo el vídeo, él está apropiándose de los conocimientos y es la forma donde esa participación activa se hace mucho más consciente, donde se hace mucho más amplia. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama de mi formación.
dentro del área de la educación. Entonces, creo que no sé si esto es suficiente, yo creo que para dar una idea. Deixa eu só desligar o... Ah, sí. Putz, verdade. Então, de novo, professor. Fala, mestre, alguma coisa. Falo. É um privilégio, não dá, né? Como o senhor não gosta de privilégio, tá tudo certo. Mira a ver ahora. ¿No tem barullo? Ó, tá fazendo um pouco... Me muevo. Tá fazendo barulho. Dá pra escutar aqui, mano. Parou? Ahí. Tá ótimo, perfeito. ¿Está? Então, de novo, professor. Uma apresentação e a sua relação com a educação. Bueno, primero, creo que en la presentación es que yo soy cubano, entonces por lo tanto mi formación fue en Cuba. O sea, soy psicólogo y psicólogo educacional, época en que me gradué cuando en Cuba existía la división entre psicólogo educacional, psicólogo social, psicólogo general, o sea, había varias especializaciones y yo pues, seleccioné psicología educacional. Y mi formación de todo mi trabajo, además de pesquisa y demás, estuvo vinculado con los problemas de apropiación de conocimiento y estuve trabajando, siempre trabajé en relación con el uso de los medios de ensino y en particular el uso de vídeo, televisión, cinema. Y en este sentido, todos mis trabajos, tanto relacionados con el maestrado, el doctorado, tuvieron que ver con el uso de la participación activa de los alumnos y en particular el uso de vídeos en esa forma de apropiación de conocimiento de forma activa. Porque en ese trabajo que siempre hice, un poco fundamenté y pesquisé para demostrar una forma diferente de usar el vídeo que no sea la forma en la que el vídeo multiplica la forma de ensino tradicional, donde el profesor presenta materia como cosa pronta, el alumno solo reproduce. Y eso en el caso de uso del vídeo lo vemos generalmente en esos llamados vídeos educativos, donde el vídeo da todo pronto y el alumno solo tiene que repetir, pero a veces tanta la información que ni consigue repetir ni siquiera lo que allí está. Entonces, mi trabajo en la educación, con todo ese trabajo psicológico de apropiación de conocimientos y de la forma activa de trabajo del alumno, estuvo vinculada con la forma de trabajo activo en un tipo de uso del vídeo diferente, en función de eso, de buscar una actividad del alumno para su apropiación. Entonces, esa es lo relativo a mi formación, o sea, mi vínculo con la educación, que fue fundamentalmente en ese sentido, y trabajé en la Universidad de La Habana en esta área de educación. Ok, professor. E qual é a sua relação com os projetos de educação do FRJ-Mar? Como é que você chegou? Bueno, ahí yo creo que es bueno hacer una historia, una historia que va a ficar aquí un poco ahí para conocimiento, porque muchas veces, a veces las personas me preguntan, ¿y cómo usted llegó aquí? ¿Cómo usted está en esa escuela? ¿De dónde? La historia es longa, porque la historia comienza por los años 90, antes de los años 90, realmente en los años 80. Los años 80, María Elena, ella va a Cuba a un evento de pedagogía. Y en ese evento de pedagogía, yo participaba siempre de los eventos de pedagogía en Cuba. Ella
al participar del evento, yo estaba en la comisión de medios del evento y creo que dirigía la comisión en esa época que estaba presentando, y además yo era ponente de un trabajo, que era trabajo precisamente de mi pesquisa, mi trabajo vinculado con ese tema que yo estaba hablando anteriormente, del uso de la televisión, del vídeo, del cinema y de la apropiación de conocimiento. Pero todo mi trabajo siempre estaba vinculado a partir de la teoría de la actividad. Yo utilizaba Vygotsky y tenía toda esa relación de la fundamentación de Vygotsky, la fundamentación de la teoría de la actividad y el uso de los medios de ensino. Ahí María Elena, que había ido a Cuba a participar del evento, ya era segunda vez que ella iba, creo. Y cuando yo presenté el trabajo, ella vino a hablar conmigo porque ella descubrió que algo que ella estaba buscando en aquel momento, algo que ella quería conocer y demás, que era esa cosa de, ella había estado en la Unión Soviética un tiempo antes y ahí había descubierto a Vygotsky y ella no tenía ese vínculo, no tenía esa relación entre las teorías de Vygotsky, la teoría de la actividad y todo eso, con la cosa del uso de los medios, que ella trabajaba aquí. Y en ese momento ella se interesó por mi trabajo, nos conocimos, ella fue inclusive al departamento de medios audiovisuales que yo dirigía en aquel entonces en la Universidad de La Habana y conoció el trabajo que allí se hacía para toda la universidad. Y ella se interesó por aquello y le resultó muy interesante, al punto de que, no sé si fueron 1 o 2 años después, algo así, no, yo no lembro exactamente, pero fue en el año 90, ella hizo un evento, se organizó un evento en el departamento que ella tenía, cuando aquello Fernando Amorín era prorector, y él era la época en que él estaba de prorector y María Elena dirigía ese departamento y ellos organizaron ese evento sobre el uso del vídeo en los ensinos. Y a ella me convidó para venir al evento. Y bueno, yo vine al evento, participé del evento y trouxe el resultado de mi pesquisa, o sea, trouxe aquello que yo estaba haciendo, aquello que ella había visto lá. Y ahí, bueno, la amistad que había comenzado lá, en ese momento, ya yo no solo conocía a ella, sino conocía a todo el equipo que trabajaba con ella. Posteriormente, un poco tiempo después, hubo mudanzas aquí en la universidad y ese grupo de trabajo se desmembró, fue todo separado, se acabó todo ese grupo. Pero yo mantuve esas relaciones con ella y con el resto del grupo, inclusive algunos iban a Cuba, nos encontrábamos lá. Y estaba esa relación de trabajo, de conocimientos y demás. Y fueron ya años después, ya a finales de los 90, que yo volteé a Brasil como profesor de la Universidad de La Habana de maestrado y doctorado de psicopedagogía. Un maestrado y doctorado que la Universidad de La Habana impartía aquí en Brasil. Y yo volteé entonces como profesor de ese maestrado. Y bueno, nosotros organizábamos ese maestrado en la vicerrectoría docente. Y como parte de ese trabajo, yo volteé a Brasil. Y estando en Brasil, dando aulas, o sea, yo venía, estaba aquí 15 días, un mes, voltaba a Cuba. Y en una de esas vindas aquí, ahí yo conocí, o sea, ya conocí un poco más a Fernando, conocí realmente a Fernando, porque la primera vez Fernando era el vicerrector, yo ni tuve relación así directa con él, así de conocerlo, lo conocí, pero era alguien más que conocí en medio de todo. Pero ya en esta ocasión, allá lo conocí más y yo estaba, un problema que yo estaba comenzando a perder la vista y todo el mundo me falaba, los médicos que veía decían que era un pitirigium que yo tenía.
Y yo donde quiera que iba, siempre que encontraba a alguien que me veía eso, yo trataba de ver. Y aquí, ahí entró, Fernando entró con Nora, que Nora trabajaba en el hospital de la universidad. Y un profesor o sea, un médico, un oculista de la Haya consiguió que me viera. Y ese oculista del hospital universitario, él a su vez faló con otro que estaba haciendo su doctorado, que era especialista en pitirillo. Él es especialista realmente de cirugía plástica en el ojo, de esos médicos que pegan un tumor y además él falaba, mira qué tumor más lindo. Qué cosa más linda, porque para él aquella cosa, entonces él cortaba aquello y dejaba el ojo lindo, de verdad. Así sí era lindo cuando cambiaba. Pero él vino y me faló, inclusive con Nora. Nora me llevó aquel día, lembro. Y él dijo, yo puedo operar a você pitirillo, puedo hacer una cosa que era hacer un trasplante de la conjuntiva para que no crezca nuevamente, porque todo el mundo decía que cortaba, hacía la cirugía, pero que volvía, ya me había crecido, ya yo tenía tiña, ya un segundo pitirijum que había nacido en ese mismo lugar. Y además, pero él me dijo, pero su problema no es el pitirijum, usted no está perdiendo la visión por el pitirijum, usted está perdiendo la visión porque usted tiene un buraco. Tiene un problema en la retina. No faló de buraco ainda, yo tenía un problema en la retina. Ahí me mandó a otro médico del propio hospital de Fundón que me vio, especialista en retina, y me faló y me dijo, no, usted tiene un buraco en la retina. Tiene que hacer ahí, me mandaron a hacer una tomografía computarizada de la retina, que había acabado de llegar un aparelho aquí a Brasil. Toda una serie de condiciones que se dieron circunstanciales. Y ese aparelho era una tecnología nueva en aquel entonces. Estamos hablando de los años 90 y finales de los 90. Y ahí, bueno, en esa situación se dio la posibilidad de que yo tenía que hacer esa cirugía. Y había un médico que acababa aquí en Brasil, que acababa de llegar de hacer llevaba 1 o 2 años. Se había formado con un médico en los Estados Unidos que junto con otro de Suiza, creo que estaban comenzando a hacer esa cirugía del buraco de la retina. Cosa nueva también, porque el buraco pasaba y ninguén sabía porque no había ni tomografía para poderlo detectar. Y a partir de ahí, la situación fue la posibilidad de hacer esa cirugía. Y para hacer esa cirugía, ahí yo tuve que mantenerme aquí, tuve que pedir permiso en la Universidad de La Habana. Y fiqué aquí entonces participando y trabajando con María Elena. Y ahí hice la cirugía del buraco. Y esa cirugía después conllevó en total fueron como 6 cirugías más que yo tuve que hacer en el ojo. Después del buraco vino el pitirijum que aquel médico hizo con eso que había falado. Después tuve que hacer otro fueron varias más, entre uno y otro óleo, pero bueno, para no hacerlo longo esa historia. En definitiva, todas esas condiciones dieron que yo me mantuve aquí en Brasil trabajando con permiso de la Universidad de La Habana, participando aquí, junto con María Elena, trabajando aquí en la FRJ como profesor visitante. Y ahí comencé entonces ya el contacto y la relación con Fernando y los proyectos de Fernando. Y en esa época, junto con María Elena, trabajamos juntos, comenzamos a preparar cursos para los profesores del CT, en principio, varios profesores de ingeniería que comenzaron a participar de los cursos. Y ahí había un proyecto que Fernando estaba preparando con otro grupo de profesores, varios profesores aquí, algunos profesores de Juiz de Fora, que era un proyecto de un maestrado de ensino de ingeniería, cosa que resultó algo que resultaba muy complicado para las concepciones de la educación aquí en Brasil en ese momento que estamos hablando,
finales de los 90, principios ya, estaba comenzando principios de 2000. Y el problema era que educación decía que eso no era cosa de ingenieros, que eso era cosa de educación. Y los ingenieros decían que no, que los ingenieros no tenían que ocuparse de la educación, porque como me dijo un ingeniero un día fue que educación era una piscina de poco fondo donde ninguém afoga. Porque educación no había que estudiar. El ingeniero tenía que ser ingeniero y hacer doctorados y maestrados en ingeniería y no en educación. Entonces, fue una experiencia muy fuerte para mí en esos primeros años de estar aquí en Brasil, de enfrentarme con todo eso. Y además, ahí mi participación fundamental era mi relación misma con la teoría de Leontief, en los conocimientos de Leontief. Yo venía de un trabajo realizado en Cuba donde nosotros teníamos vínculos y relaciones con la Universidad de Lomonosov en la Unión Soviética, en Moscú, y fundamentalmente con la cátedra de Vygotsky. Entonces, trabajábamos inclusive con varios autores, Talísina. Yo tuve en esos vínculos de trabajo, de relacionamiento, por ejemplo, Tatiana Gabay, una especialista que trabajaba en todo el área de medios de encino, en la cátedra de Vygotsky, en la Lomonosov. Ella estuvo en Cuba haciendo trabajos con nosotros durante un tiempo. Nosotros teníamos vínculos. O sea, había todo un trabajo grande porque la Universidad de La Habana tenía una relación con la cátedra de Vygotsky. Y claro, ese conocimiento, esa relación con Vygotsky, ese estudio de Vygotsky, varios de los compañeros míos de trabajo se habían formado, habían feito maestrados y doctorados en la Unión Soviética, en la propia cátedra, algunos con Galperin, por ejemplo, que había sido el director de la cátedra, uno de los principales seguidores de todas las teorías de Vygotsky, cuando murió hace unos años atrás. Entonces, ese vínculo, ese conocimiento, esa relación con las teorías de Vygotsky, la teoría de la actividad, de Leontief, todas esas fue mi aporte, en este caso, vamos a llamarle así, a ese trabajo que María Elena tenía y que hacía, y que junto con Fernando, junto con ese grupo, Vanderlei, por ejemplo, de Dios de Fora, venían haciendo para mudar el ensino de los ingenieros en este momento. En ese momento era trabajando en ensino de ingenieros. Ahí dimos cursos en Dios de Fora, dimos cursos en distintos lugares y participamos de COBENGE, que es la asociación que reúne a los ingenieros para ensino, o sea, ensino de ingeniería, que es la COBENGE, que era un evento que ellos realizaban. Hicimos trabajos conjuntos. Ahí participaba Fernando, participaba María Elena, participaba también el propio Protasio, que en aquella época ya también formaba parte de ese grupo. Y ese fue mis inicios ya, siempre manteniéndome ainda como profesor de la Universidad de La Habana con permiso para estar aquí en Brasil participando de ese trabajo de relación. Ahí en una ocasión yo seguía con esa cirugía y esa situación aquí. Ya prácticamente llegó un momento en que la necesidad de todo eso fiqué más tiempo acá. Y en un momento esa época que la universidad también cayó en una crisis por la entrada de un rector que fue también, introduce toda una serie de problemas acá. Ahí yo salí de aquí de la universidad y yo fui a trabajar a Juiz de Fora. A Barbacena, a una universidad en Barbacena. Y ya yo venía con todo ese trabajo con Fernando, trabajo de escribir cosas sobre educación. Y para mí, en ese momento, tanto María Elena como Fernando eran dos interlocutores de científicos para mí importantísimos, porque ahí yo descubrí realmente esa vocación de Fernando
Amorín como un gran pedagogo. Eso yo falo de Fernando como su ideario pedagógico, porque yo creo que Fernando tiene toda una concepción de la pedagogía a pesar de ser ingeniero. Él es un gran pedagogo posiblemente por la influencia familiar que él tenía también, y ese ideario es algo que alguien tiene que ir rescatando precisamente de su trabajo, de los escritos que él tiene, que no son escritos en libros sobre pedagogía, ni mucho menos, sino son el propio trabajo de él y la práctica, la aplicación. Y algunos textos y documentos sobre todo, muchos documentos que yo creo donde él escribía y desenvolvía esas ideas, que eran ideas por supuesto avanzadas totalmente dentro de la educación. Y ahí, bueno, mi aporte de la propia teoría de Vygotsky, de la cosa de la actividad, podíamos discutir todas esas cosas, analizar toda esa visión de formación de profesores y demás. En ese contexto es que estando trabajando yo en Barbacena, un día Fernando me liga y me dice que la secretaria de Educación de Macaé estaba propondo a la universidad dar una escuela para hacer una experiencia de ensino. Y él me pregunta que si yo estaba con tiempo, un día, de esa semana. Yo dije que sí, que yo podía ajustar mi tiempo para... Y él me dice para que yo participara en la reunión que se iba a realizar. ¿No? Solo que yo estoy en Barbacena. Dice, no ten problema. Allá yo te mando un transporte para irte a buscar, para participar de la reunión. Y ese fue ahí el inicio del vínculo con el hoy Instituto Politécnico de Cabo Frío. O sea, yo participé, yo no estaba en ese momento en la universidad. Sin embargo, yo vine a la reunión, participé en la reunión por la universidad estaba Fernando, estaba Chico del NUPEN, y participó Armando, que trabajaba, él es de educación física y trabajaba vinculado en esa cosa con Fernando. Y además estaba, bueno, la secretaria de Educación del municipio y alguna gente más del municipio que estaba con ella. Y allí se discutió la idea de la escuela, cómo iba a funcionar, las ideas que se querían. Y comenzó, ahí nació la escuela en Macaé. Entonces, bueno, unos meses después, Fernando consiguió que yo pudiera voltar para acá. Ahí yo volté para la universidad. Y también vinculado con ese tiempo estaban los festivales. O sea, yo había ya participado de los festivales. Había participado en Cabo Frío, un festival que se realizó en Cabo Frío, antes de Cabo Frío, en los festivales de Arrayal do Cabo. Yo había participado en el festival de Arrayal do Cabo, el primero que se realizó en Arrayal, que fue el segundo festival realmente. Eso fue, yo tengo por acá anotado, era el año 2004, o sea, 2003, 2004, o sea, comienza 2003, 2004 comienzan los festivales. Después yo asistí también en 2004 al Festival de Bucios, un festival que se hizo en Bucios. Ainda yo no estaba en la universidad, o sea, es después del 2006 que comienza Macaé. Ahí es que yo participo, ya yo después vengo para acá. Y ahí comienzo a incorporarme, por supuesto, más activamente dentro de ese trabajo. Claro, anteriormente yo había participado con María Elena allá en el trabajo de audiovisual, en el grupo que María Elena, que no era un grupo, María Elena en aquel momento estaba trabajando prácticamente sociña en el Centro de Tecnología junto con Fernando. La cosa más pedagógica general, pero ella seguía trabajando en la parte audiovisual. Ahí yo comencé a participar de eso y un día en uno de los festivales, en ese festival yo propuse hacer una actividad que fue la primera, fue en Arrayal, donde dimos un curso, una oficina, no fue un curso, fue una oficina que era hacer un vídeo sobre el festival. Y fue el primer vídeo que fue feito
dentro de los FRJ Mar para demostrar precisamente cómo el festival participaba de la formación de los jóvenes de la región. Fue el vídeo que nosotros le llamamos, yo ni sé nunca cómo se llama, porque yo hablo del vídeo de Sergiño, porque era el personaje principal. Y fue un vídeo en el que fundamentalmente participó Leonardo, el filho de Fernando, que él era estudiante en la UFI, y él vino a hacer, o sea, la oficina, y además participaron algunos alumnos de comunicación en aquel momento, que participaron de esa oficina, y también algunas alumnas de la UFI que eran compañeras de él y que junto con 2 profesoras que también estuvieron en el festival. Pero ellas estaban más en otro aspecto del festival y no tanto de la oficina. La oficina fue fundamentalmente, yo trabajé con el propio Leonardo, que fue quien consiguió cámaras, consiguió todas esas cosas en la UFI, y con eso comenzó y nació un poco el YEN. O sea, el YEN no existía como YEN, no existía, era yo Sociño y Leonardo, que no era de aquí, participando de esa oficina. Después ya Leonardo comenzó, ya se graduó, después participó ya más del YEN. Y ese es los inicios, o sea, por ahí están los inicios de ese vínculo YEN, Macaé. Ahí comenzaron unos alumnos que llegaron y hablaron con Fernando de que tenían un proyecto que querían hacer. Era un proyecto loco, un proyecto que ellos estaban trabajando en el Circo Voador, con un proyecto multisensorial. Querían hacer cinema multisensorial. O sea, cinema en todos los sentidos funcionando, no solo la vista y el oído, sino ellos estaban queriendo hacer tacto, gustos, chero. Y era una cosa loca, pero cuando ellos me falaron, Fernando me los mandó inmediatamente. Ellos falaron con Fernando y Fernando, vayan a ver a Cubero, que está. Yo trabajaba al lado de él allí en el CT. Vayan a ver a Cubero. Allá llegaron y empezaron a falarme de aquel proyecto multisensorial. Yo dije, son locos, pero me lembré que cuando yo tenía la edad de ellos, yo era loco como ellos y también quería hacer un proyecto como ese. Y ahí yo dije, sí, vamos a trabajar, y empezaron a trabajar ahí con la gente, a hacer vídeos. No teníamos nada, no teníamos ninguna cosa. Empezamos a trabajar en audiovisual, a hacer cosas. Y comenzó, ahí hubo después otro festival en Arrayal, y en ese festival hicimos un primer contacto con la gente del LIPE. Y la primera oficina también que hicimos también de formación fue una oficina de PowerPoint, porque no teníamos cámara, no teníamos nada. Vamos a hablar con el LIPE y vamos a hacer unas oficinas de PowerPoint y haciendo unas historias. Y ahí fue un suceso la oficina, porque teníamos filas de gente queriendo, de meninos. Fue fantástica aquella primera oficina. Ahí participó Ricardo Julián, ahí participó Reggiani, ahí participó Víctor, un primer bolsista, que no era bolsista todavía, él estaba voluntario, un alumno de ingeniería que comenzó a trabajar y participó de esa oficina. Entonces era formar al alumno, era un primer trabajo ya de formación en la práctica, en la propia actividad, ¿no? Era siempre alrededor de toda esa visión. Y comenzamos ahí en esa oficina, y después en ese año hubo un segundo festival, fue el primero en Cabo Frío, y ahí ese grupo loco, aquel de alumnos que había venido, fueron entonces al festival, o sea, llegaron a participar en el festival, y ahí eran gente de educación, había una de educación, habían otros, la mayoría de los otros eran de artes y letras, del área de arte, distintas especialidades. Ese es el grupo de Marquiño, Vía, Juliana, todo ese grupo
que comenzó en el YEN, que ainda seguía sin ser YEN. O sea, inclusive no tenía nombre, era un grupo de trabajo. Ahí se consiguieron bolsas de alumnos PIBEX para él, y ahí comienza a formarse ese grupo de trabajo, y apareciendo Macaé, se convierten en profesores, o sea, esos alumnos que iban, no profesores, sino que iban a dar aulas a Macaé. Ellos enseguida, yo, por supuesto, desde el primer momento yo dije, no, ellos, su formación aquí dentro de este grupo es ir a Macaé a hacer oficinas de audiovisual. Y eso fue lo que ellos comenzaron a hacer allá, con esa visión de trabajo práctico del alumno. Y teníamos un sistema, o sea, yo iba con él y además yo atendía, yo participaba de toda la formación de los profesores de Macaé. O sea, todos los profesores nuevos tenían en aquel entonces siempre un curso de formación inicial. Y además, en Macaé creamos un primer curso que se suponía que fuera precisamente un curso de posgrado de educación y trabajo. Ahí nació el primer intento de maestrado en educación y trabajo. Y ahí comenzamos a dar aulas del curso de educación y trabajo. Alumno de ese curso fue Elielson, junto con 2 o 3 profesores más, porque realmente en ese entonces no eran profesores los que habían en Macaé, eran alumnos que daban aulas. Y los profesores de la red municipal, que eran los profesores que sí eran profesores de la red, ninguno se matriculó en el curso. O sea, el único que estaba dentro de ese grupo era Elielson, y Elielson fue el único que asistió al curso, que participó de todo el curso completo, que se graduó del curso, solo que el curso terminó ahí porque nunca se consiguió en ese momento la oficialización del curso como maestrado. Después hubo otros intentos más de hacer cursos de maestrado de educación y trabajo que ficaron todos ahí. Pero todas estas relaciones ahí, entonces, que nace, en ese grupo se comienza a decir, bueno, pero tenemos que darle un nombre al grupo. Y el grupo mismo fue el que seleccionó, fue un día de discusión, ¿qué nombre? Y ahí comienza y surgió el YEN, Grupo de Educación Multimedia, que fue seleccionado por la discusión colectiva. Lembro que como había, la mayoría eran alumnos que no eran del área de educación, la única que estaba de educación era Giseli. Y ellos, ese grupo, falaba de multimedia, y la palabra multimedia y grupo multimedia, y había toda una serie de cosas. Multimedia estaba por ahí siempre, pero educación no aparecía. Y ahí cuando ya estaba casi terminando, que ya habían llegado a una conclusión, ahí aparece Giseli y dice, no, pero a eso le falta educación, porque este grupo hay que ponerle la palabra educación. Ahí surgió Grupo de Educación Multimedia, o sea, fue todo muy colectivo, siempre surgió así, ese fue el trabajo. Y trabajando todos siempre en Macaé, o sea, ellos iban para Macaé, pasaban 1 o 2 días iban por la noche, voltaban al día siguiente. Y por supuesto sin dejar sus aulas, de asistir a aulas en sus respectivos cursos dentro de la universidad. Y por mi parte, la otra actividad, que era la actividad esa de orientación, de formación de los profesores, esa introducción de la metodología, de la cosa de Vygotsky, el uso de algunos textos que comenzaron, esos textos, por ejemplo, el de Leonties, de Cultura y Educación, estas cosas que utilizamos, esos textos que comenzamos, inclusive, ahí hasta conseguimos traducir ese texto para que estuviera en portugués. Y empezar a que fueran comenzando a leer a Vygotsky, comenzando a leer por parte de los profesores estas cosas, aunque llevándoselas siempre. La idea era no imponerles nada, o sea, sino dejar siempre, darle las opciones, pero que cada uno pudiera buscar, pudiera desenvolver sus ideas. Y así trabajamos en la formación. Para mí resultó siempre muy interesante, por ejemplo, ya cuando llegamos después de Macaé, que comienza Cabo Frío. En Cabo Frío es donde comenzamos a ver, porque ya comienzan los profesores, ya no eran los alumnos, ya comienza a formarse grupos que eran ya graduados y que se les da cursos, se les comienza a preparar
en todas estas cosas. Y una de las cosas más interesantes fue comenzar a escuchar a esos alumnos, falando todo ese lenguaje que tanto Fernando como yo falábamos con ellos, y que para ellos era a veces chinés. O sea, era cosa que era mucho, porque el gran problema de toda esa introducción, de esa metodología que tiene el Instituto Politécnico de Cabo Frío, es la formación del profesor, que es lo más difícil de todo, porque el profesor está formado en una concepción tradicional, que es la que él recibe como alumno, y si estudia pedagogía o si estudia algo se hace licenciado, estudia esos aspectos educativos, también se lo enseñan también a ser ese profesor tradicional. O sea, ninguém lo lleva por una cosa de lo que aquí le estábamos llevando, que era transformar esa visión del ensino tradicional y convertir al alumno en un ser activo, en trabajar, o sea, en el trabajo como elemento esencial en la formación de él. Esas cosas eran cosas que eran muy difíciles que entendieran en sus primeros momentos. Inclusive, nosotros utilizábamos en esos momentos, a veces teníamos que utilizar cosas que pudieran ser fáciles de entender, de poder asimilar, y además usando precisamente la propia práctica. Y de ahí surgió una experiencia que vos ya ha escuchado muchas veces, que es la famosa teolomita. O sea, la experiencia de la teolomita era que nosotros los poníamos a ellos, o sea, yo daba para ellos una aula, que era una aula donde ellos tenían, o sea, la intención era que ellos pudieran ver la importancia de llegar a presentar al alumno en la orientación de la actividad la esencia de los conocimientos, la esencia de los conceptos, ir a lo general esencial, y que la orientación tenía que ir en función de eso, y que la orientación generalmente no es de ir a lo general esencial, sino que generalmente se dan una serie de elementos y el alumno lo que hace es reproducir y no apropiarse del concepto en su esencia. Y para eso trabajábamos con un concepto que no existe, que es la teolomita. Entonces la teolomita realmente hacía sensación, todo el mundo hablaba de la teolomita, pero la importancia es que ellos llegaban a comprender, porque era una dinámica. Yo no sé si usted participó alguna vez de la teolomita, yo creo que no, ¿no? Eu participei não como aluno, mas ajudando a organizar. La teolomita, yo discutía con ellos, inclusive les decía, no, pero ustedes no me pueden a mí discutir eso, porque ese concepto, porque yo les decía, no, eso no es. Bueno, pero no sé qué cosa es. Y les demostraba que ninguém aprendía en la forma en que se enseñaba tradicionalmente. O sea, enseñábamos el concepto teolomita de una forma tradicional, y ellos veían que ninguém aprendía nada por ensayo y error después. O sea, ninguém llegaba a saber qué cosa era una teolomita, era muy difícil. Mientras que después, cuando llegábamos a buscar la esencia, a ir a presentar una orientación para que el alumno realizara una actividad y que por su propia actividad llegara al concepto de la teolomita, entonces ahí eso, para ellos empezaban a comprender, les resultaba más, o que ellos participaron de esa actividad. O sea, era la aplicación misma de lo que estábamos enseñando en la propia ensino, no era darle algo para que reprodujeran mecánicamente. Y eso hasta hoy siguen por ahí falando de la teolomita los que participaron de aquellas experiencias primeras. Entonces, esa fue la historia. O sea, por supuesto, después de Macaé, ahí llegó Cabo Frío y hasta hoy. O sea, realmente, de aquel grupo inicial en Macaé, hoy prácticamente ya no hay más ninguém. O sea, Armando salió del grupo, Chico Esteves, realmente Chico Esteves estaba un poco de coordinador inicial, de iniciar las relaciones, porque fue a Chico quien le habían pedido por parte de la Secretaría, ya que el NUPEN estaba con mucha fuerza en Macaé. Entonces a él le habían pedido ese apoyo de la universidad. Y Chico habló con Fernando, por supuesto era el pedagogo, ¿no? Y estaba FRJ Mar en ese momento, que se había acabado de crear. Entonces todo eso facilitó, fueron las condiciones históricas que se dieron para que comenzara Macaé. Y por supuesto Macaé no es más que la continuación
de eso que ya vos se conoce, de esas experiencias ¿cómo es? Del proyecto Damaré. Y como ve también es el proyecto de Encino de Ingeniería, es el proyecto de un curso, un maestrado después de Educación y Trabajo. O sea, todos esos eran proyectos en los que Fernando estaba siempre buscando desenvolver algo para formar personas, para formar profesores, para superar a los profesores y para crear una escuela. Y ahí comienza Macaé, sigue Cabo Frío y esperamos que Cabo Frío se mantenga y siga adelante y que no llegue a perecer en el camino. Estamos confiados en que se dé ese desenvolvimiento. Entonces, por eso llegué, por eso estoy en Cabo Frío, por eso estoy participando, porque acredité realmente desde un primer momento en esas ideas de Fernando. Además, Fernando siempre fue, lo que más gusté siempre de él es que él no es un pedagogo en teoría, él es un pedagogo de práctica, de ejecución, y de ejecución efectiva. O sea, él llevaba para adelante sus proyectos y sus ideas y las ejecutaba, las ponía en la práctica. Podía equivocarse, está bueno, pero él las experimentaba y mudaba cuando tenía que mudar. Siempre que veía que había algo que no estaba funcionando, él buscaba la solución, él buscaba cómo trabajar. Y ese trabajo conjunto siempre con María Elena. O sea, María Elena fue siempre mi compañera en este caso, porque era aquella que también ella estudiando, siempre estudiábamos juntos, discutíamos. Hoy yo me lamento mucho, por ejemplo, de no tener a María Elena diariamente como tenía para discutir, discutíamos mucho, enfrentábamos, yo decía una cosa y a otra, y era una cosa muy boba desde el punto de vista científico, porque uno podía aprofundar todas muchas cosas, esa época con María Elena. Entonces esa es la historia que llega hasta Cabo Frío y el Politécnico de Cabo Frío. Para mí el concepto de politecnia y de educación politécnica era algo que cuando yo llego aquí a Brasil, yo me encuentro con que ese era un concepto que se discutía mucho, que se falaba de él. Y era un concepto polémico, un concepto además con una carga ideológica muy fuerte aquí en Brasil. Yo además llego a Brasil después de participar de cursos con profesores, de proyectos de educación en distintos lugares de América Latina. Esos maestrados, por ejemplo, de la universidad, nosotros impartimos en Nicaragua, en México, en Bolivia, en múltiples países de América Latina. Y realmente nunca encontré a ninguém hablando de politecnia en toda América. Cuando llego aquí a Brasil, ahí veo que la politecnia y la escuela surge como escuela politécnica, y todo era politécnico. Y comprendí la importancia que tenía, porque en Cuba el Encino general, y yo trozo aquí algo que era un documento que vos se conoce, que es la política educacional de Cuba, o sea, la tesis y resolución, fue feita en los primeros años de la revolución, discutida en los primeros congresos del partido. Estos años 1976, por ejemplo, es este texto aquí, tesis y resoluciones del Partido Comunista de Cuba, que es donde se establecían los lineamientos. La educación en Cuba es educación general, politécnica y laboral. Entonces, eso es un principio de la educación, es algo normal. Entonces, ¿qué era politécnico? Ahí la discusión aquí llevó a ver esa concepción de politecnia y de educación politécnica. Por supuesto, la primera cosa importante que está dentro de la educación politécnica es la relación con el trabajo. La educación politécnica en Cuba, por supuesto, es una educación y trabajo en Cuba son dos cosas
esenciales, están totalmente vinculadas y es algo que Cuba dio toda una serie de ejemplos en cuanto a organización de la educación, utilizando un modelo educacional vinculado con el trabajo. Desde los primeros años de la educación fundamental, crianzas iban a una fábrica, participaban del trabajo de la fábrica más simple. Por ejemplo, tenía una fábrica de chocolate, las crianzas iban y llenaban cachas de chocolates de la fábrica. O sea, cosas muy todo simples, pero que ese vínculo de esa relación con las crianzas más pequeñas. Los mayores ya tenían otra relación. Y por supuesto después vino en Cuba el ensino de la escuela al campo y la escuela en el campo. La escuela al campo era una escuela de 45 días en el campo. Yo tuve inclusive la suerte de participar trabajando en la Universidad de La Habana en la primera escuela al campo que se realizó en Cuba. En la Universidad de La Habana salimos con un camión y un ómnibus recorriendo escuelas al campo y asesorando y llevándoles información sobre medios para usar en las aulas que estaban dando en la escuela, en la escuela al campo de 45 días. Participábamos visitando cada día un campamento diferente. Vi la escuela, la primera escuela al campo la viví directamente, tuve esa experiencia. Y después la escuela al campo la conocí también desde sus inicios con mis filios. O sea, mis dos filios se formaron en escuela en el campo. Los dos iban a la escuela en el campo. Y la escuela en el campo era una escuela donde era una escuela que estaba ubicada fuera de la ciudad. Y los alumnos, los estudiantes van domingos, salen para la escuela por la noche, pasan la semana en la escuela y sexta de tarde voltan para la casa. Están sábado y domingo en la casa y domingo voltan, esa era toda la semana. O sea, ellos pasan la semana en la escuela, por supuesto tienen comida, tienen libros, tienen uniforme, tienen todo en la escuela. Y por supuesto todo gratis, ¿no? O sea, en Cuba la educación es totalmente gratis. Entonces, ellos, la escuela en el campo y la escuela al campo, o sea, una por 45 días, la otra totalmente en el campo. La escuela en el campo, hacen trabajo en el campo por la mañana y por la tarde dan aulas, reciben aulas. O sea, esa es la estructura. La escuela la escuela al campo, que es 45 días, es por la mañana en el campo y por la tarde en el propio campamento reciben aulas. Aulas de matemática, de física, o sea, de las disciplinas tradicionales. Esa es la escuela fundamental. Era la escuela porque esa experiencia mudó ya en este momento. O sea, no se está dando así. Entonces, esa es una escuela donde, por supuesto, y ahí está ese vínculo con el trabajo, esa relación con el trabajo. Y los otros principios de la Politecnia, o sea, esa relación con el trabajo, el otro principio de la Politecnia, que es la parte de la apropiación por parte de los estudiantes de los elementos fundamentales de la técnica moderna, de la técnica de la producción moderna en cada momento. Está desde los inicios de la revolución, inclusive yo trouxe aquí para el trabajo que vos estás haciendo, cosas de Lenin, por ejemplo, donde encontramos, yo tenía aquí una cosa que me era interesante, como Lenin, aquí en esta cosa decía, en una nota que él hizo personal, decía, agregar una o dos tesis sobre la importancia del principio de la enseñanza politécnica. Agregar, esas eran las tesis que se estaban haciendo sobre educación. Y él dice, hay que agregar una o dos tesis sobre el principio de la enseñanza politécnica. Según Marx, según nuestro programa del partido del PCR, decir claramente que en modo alguno podemos renunciar al principio y aún a su aplicación inmediata en la medida de lo posible, de la enseñanza precisamente politécnica. O sea, Lenin ya afirma esa cosa de la politecnia. Y después dice por acá,
fusionar las escuelas de segunda enseñanza con las profesionales y técnicas. Unidad, o sea, ensino integrado. Transformar las escuelas de segunda enseñanza en escuelas profesionales y técnicas, pero al mismo tiempo evitar que se conviertan en simples escuelas de artesanos. Hay que establecer las siguientes reglas precisas. Evitar la especialización prematura. Redactar una instrucción sobre esto. Ampliar en todas las escuelas profesionales y técnicas las asignaturas de enseñanza general. Y ahí él pone las asignaturas que él dice que deben estar: historia general de la revolución, geografía, literatura. O sea, Lenin ya está apuntando esto en esos años que estamos hablando hace un siglo, oye, de esas cosas. Ya, no estamos hablando de nada nuevo. A veces cuando decimos no es nuevo. Señalar como tareas obligatorias el paso inmediato a la enseñanza politécnica, o más exactamente, dar inmediatamente una serie de pasos posibles ahora mismo hacia la enseñanza politécnica, como por ejemplo, y ahí él pone ejemplos de enseñanza politécnica. Inclusive, él por aquí después dice, ahí dice, poseen horizontes politécnicos y fundamentos de enseñanza politécnica, nociones elementales de electricidad, señalar exactamente cuáles, dice Lenin, sobre el empleo de la electricidad en la industria. Todo eso él está dando que es la enseñanza politécnica. Lo mismo sobre el plan de electrificación de la RSFSR. Que visiten no menos de 1 a 3 veces una central eléctrica, una fábrica, un Sohof. Que conozcan ciertos fundamentos de agronomía, etcétera. Elaborar un mínimo de detalle, un mínimo detallado de conocimiento. O sea, aquí ya aparecen en esas ideas esa cosa de ese ensino politécnico que se comienza a aplicar, que es el mismo que vamos a encontrar después también está en Cuba. E inclusive, yo traje aquí unas conferencias dadas por y yo decía que, por ejemplo, los propios de la RDA, hablábamos que ellos tienen también en este material de especialistas de la Academia de Ciencias Pedagógicas de la RDA en Cuba. Ellos también es un trabajo que dice sobre algunos problemas de la instrucción y enseñanza politécnica en la Escuela de Enseñanza General Politécnica de 10 grados de la RDA. O sea, RDA también, igual que todos los países socialistas, eran una enseñanza general, politécnica y laboral. Entonces, él es, por ejemplo, ¿qué pasa? Cada uno va a tener sus variantes, sus formas de aplicar. Y ellos falan aquí y dicen que al carácter politécnico de nuestra Escuela de Enseñanza General Politécnica de 10 grados, a la instrucción politécnica de los cursos 1º al 10º en el proceso pedagógico total con respecto a, y ellos falan, las clases de instrucción laboral y jardinería escolar, las asignaturas Introducción a la Producción Socialista y Dibujo Técnico, al trabajo productivo del alumno. Y ahí siguen una serie de cosas. ¿Por qué destaco esto? Porque yo creo que es importante esa concepción de politecnia. Politecnia es una concepción, hay toda una cosa general, es esa relación educación y trabajo, es esos principios de la técnica, porque estamos pensando que cuando eso se está falando, la educación no tenía en cuenta la técnica, era una cosa teórica de algunas ciencias, inclusive ni siquiera, a veces no había ni las propias ciencias básicas, no se enseñaban en esos momentos. Y después, ainda también, muchas escuelas eran escuelas fundamentalmente con un ensino religioso. Entonces, la Politecnia llega precisamente a tener esa concepción, esa primero, educación y trabajo, esa relación. Y segundo, principios de la técnica que es necesario para la formación general, básica. O sea, usted tiene que saber manipular, utilizar, Lenin fala ahí,
la electricidad. Son cosas que tienen que estar en la formación de todo el mundo. Usted tiene que saber cuando bota una tomada eléctrica, qué cosa está ahí, o sea, algo mínimo. Entonces, eso es politécnico, esa es la formación que tiene que ser, formarse siempre, junto con los principios de saber por qué aquello de la ciencia y la técnica, o sea, ese vínculo, esos conocimientos generales y esenciales, y no una reproducción simple de cosas teóricas, sino apropiarse de los principios de la ciencia y además aplicarlo en los aspectos técnicos, y eso es lo que busca esa Politecnia. Ahora, ¿cómo eso se lleva a la práctica? Ahí es donde hay diferencia. O sea, ¿cómo ejecutar? Vemos aquí que, por ejemplo, los alemanes hablan de escuelas de jardinería. Es una visión de él. En Cuba estamos hablando, era el trabajo agrícola. O sea, para Cuba el trabajo además tenía que ser agrícola. ¿Por qué? Porque en la agricultura está la esencia del trabajo, precisamente donde se forma el concepto de trabajador y demás. Yo no voy a entrar a valorar aquí uno y otro, o sea, no estoy valorando ahora si da resultados o no, pero Cuba tenía esa concepción del trabajo en ese sentido. En la educación superior en Cuba, el alumno de la universidad desde el primer año se vincula con un centro de trabajo. Si vos es médico, desde el primer año está en un hospital. Si vos es ingeniero, desde el primer año está en un centro de trabajo. Pero claro, los centros de trabajo en Cuba son del Estado. Y entonces, él está allí participando. Desde el primer año no es especialista, pero ya comienza a tener un vínculo laboral. Eso es importante, saberse trabajador, participante de un centro de trabajo, ya tener que marcar un horario, llegar una hora, hablar con un trabajador. O sea, eso forma parte de la formación de relación de educación y trabajo. ¿Qué pasa con Cabo Frío? Y yo creo que esto un poco ya entra en la próxima pregunta que está por ahí. En Cabo Frío, la relación educación y trabajo es diferente. No es igual. No es la que vimos aquí de la RDA. Inclusive en muchas ocasiones a veces se organizan disciplinas de introducción a la técnica, suponiendo que ahí se va a dar los conocimientos técnicos. Y resulta que la disciplina de introducción a la técnica es tan teórica como todo lo demás. Entonces no hay una relación educación y trabajo directa. Es una forma de dar la técnica, pero también muy teórica. Otra cosa importante que está presente en el concepto de Politecnia es quebrar la dicotomía entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. O sea, entre la teoría y la práctica. Esas cosas, la Politecnia va atrás de esos principios. ¿Cómo realizarlo? El Instituto Politécnico lo realiza de una forma diferente. Yo creo que ahí es donde está lo que el instituto tiene de diferente, lo que tiene importante, y es que, y ahí está también esa mano de Fernando, ese ideario pedagógico de Fernando que yo falo, que es la realización de llegar al conocimiento a partir de organizar dentro de la escuela la actividad laboral. Porque por supuesto, él no puede ir a hacer ningún trabajo práctico en ningún centro porque no es... Esos centros de producción son centros particulares, no es como el caso Cuba, la Unión Soviética, son diferentes. Pero en el caso de aquí de Brasil y de otros países, la formación en el trabajo, en la medida en que vos organiza una actividad, y esa es cuando se asume la metodología de proyectos que supuestamente se asume aquí. Yo diría inclusive que esa pedagogía de proyectos no es tal pedagogía de proyectos, ya eso lo hemos hablado muchas veces. Puede ser que en un futuro lleguemos a que es la pedagogía de la metodología de educación y trabajo misma. O sea, es la unidad que se hace proyecto. ¿Por qué? Porque para hacer un trabajo se hacemos un proyecto de trabajo. Entonces, esa metodología es la que la escuela aporta como cosa importante para mí. Es lo que yo considero que resulta importante. Y en la Unión Soviética hay una experiencia que es la de Makarenko. Makarenko crea una escuela
que es una escuela donde se une la producción y la educación. ¿En qué forma se unen? Que ellos producen en la escuela, o sea, es un centro de producción agrícola, un centro de producción donde los alumnos tienen que producir, pero el problema es que la producción está totalmente vinculada con el mantenimiento de aquella institución. No es como, por ejemplo, el trabajo agrícola en Cuba, es ajeno al centro. El centro se mantiene independientemente de que ellos cumplan o no, que ellos produzcan o no en la agricultura. En el caso de Makarenko en la Unión Soviética, Makarenko hace que sus alumnos, él les llevan las cuentas del centro, ellos les producen, ellos saben lo que están produciendo, ellos saben si baja o no baja. Hay una experiencia que él cuenta en ese libro de él, donde él narra las experiencias de eso, donde él, en una ocasión, hay un alumno, los alumnos de ese centro, eran todos internos, por supuesto, y eran alumnos que eran meninos de rúa, o sea, eran alumnos delincuentes, muchos de ellos, o sea, eran realmente alumnos con una serie de problemas. Y un día llegó uno que era un ladro famoso en la región, y llegó allí a la institución. Y al cabo de 2 semanas, 3 semanas, no sé cuánto era, un poco tiempo de estar allí, Makarenko lo llama y le dice, mire, usted tiene aquí el total de lo que hoy recibimos, que ganamos, porque ellos vendían lo que producían y ellos mismos lo hacían, ¿no? Él le da el dinero y dice que le va a dar el dinero a ese alumno para que lo lleve al banco y deposite, que ellos hacían eso todos los días. Ahí los demás profesores, los demás miembros del colectivo dicen, profesor, Makarenko, usted va a darle a ese que es el ladro famoso, va a darle dinero, el dinero nuestro, el dinero de nuestra producción. Y si, ¿qué ustedes quieren? La única forma de comprobar si realmente estamos transformándolo, está realmente, es poniéndolo ante la situación real. Entonces, si nosotros no le damos, si perdemos, ¿qué perdemos? Perdemos el dinero. Y además perdemos a ese alumno. A mí el dinero no me interesa, lo que me interesa es perder al alumno. Yo no quiero perder al alumno, yo quiero a ese estudiante, yo quiero que ese joven, yo quiero ganarlo, yo quiero que él sepa que le estamos depositando en él confianza. Y él le dio el dinero y el menino fue y entregó el dinero y todo el mundo ficó ante esa prueba, ¿no? Fue una prueba, pero una prueba, como él decía, es la forma realmente de confiar. Estamos confiando en vos, estamos acreditando que vos forma parte. Si no, no, yo no le voy a dar porque yo no confío. Él era ladro, ¿no? Pero si está aquí ahora ya no, está en un proceso de transformación. Entonces, esa escuela de Makarenko tenía esa cosa integral realmente, donde el trabajo tenía un sentido formador de verdad, totalmente. En este caso, como nosotros no tenemos en el Politécnico esa opción de que pueda trabajar así en esa forma, él está trabajando en una organización de trabajo, que es el proyecto, que le llamamos proyecto, que no es más que una organización de trabajo dentro de la escuela, donde ese proyecto se constituye y él forma parte, él llega al conocimiento a partir de participar de un descubrimiento entre ascuas, porque realmente él descubre lo que ya está descubierto. Él llega a un conocimiento que ya existe y la labor del profesor es orientarlo en esa función pedagógica, en esa función politécnica. O sea, es la verdadera actividad politécnica llevada de una forma diferente. No es la misma de la Unión Soviética, no es la misma de Cuba. Son diferentes. Ahora, la esencia de la Politecnia sí está allí. Está porque esa está, primero es educación y trabajo, hay la unidad. Segundo, hay unidad en esos métodos, en ese método está unidad del trabajo intelectual y del trabajo manual. Está la unidad del trabajo teórico y del trabajo práctico. Están todos esos elementos, están allí presentes. Entonces, hay Politecnia en uno y hay Politecnia en otro. Hay Politecnia en otras escuelas que podamos tener, a lo mejor en otros lugares que tienen los principios de la ciencia, o sea, que se trabaja con los principios. ¿Qué es lo importante en la escuela? Que tanto insistimos siempre con los profesores y que a veces ellos nos falan, o sea, de eso nos dicen siempre, no, que
que es una frase que utilizamos, es llegar a lo esencial general. Tanto insistimos en eso, en buscar en los conceptos lo esencial general. No es fácil, porque además cuando aprendemos, no aprendemos con lo esencial general, aprendemos con lo común, con lo que es común, y no aprendemos realmente a buscar la esencia de los conceptos. Entonces, si trabajamos en la esencia de los conceptos, si trabajamos en un desenvolvimiento, creo que en la escuela falta la parte más politécnica de esto, es la parte de la propia técnica. ¿Por qué? Porque nos está faltando siempre especialistas en el área de la tecnología. Y es una de las cosas que tanto yo insisto en la escuela. O sea, necesitamos gente de tecnología para trabajar en los problemas de electricidad. Ahí desde el principio vinculamos en el caso audiovisual, por ejemplo, vinculamos a Ricardo Julián, a la gente del IPE. Ahora se está consiguiendo, por ejemplo, con la gente de, ¿cómo es? El grupo este que está, la FAE. Entonces, ese tipo de cosas es lo que, ahora, se consigue la Politecnia totalmente. Por supuesto que hay fallas, no todo es perfecto. Ahora, hay una transformación, hay una diferenciación. Ahí entra también, en medio de todas esas cosas, entonces entra la integración de disciplinas, la eliminación de las disciplinas tradicionales, la interdisciplinaridad. Todas esas cosas surgen como parte de un método para aplicar la Politecnia, como una forma de organizar el ensino politécnico. Ahora, ¿son politécnicos? Que vos se pregunta, sí, son politécnicos, tanto uno como otro. ¿Qué otras experiencias anteriores o que tenga que ver con la Politecnia, como la escuela? Yo pienso que la escuela, ella tiene un vínculo, tiene una relación con otras escuelas en los principios, esto que estamos hablando. Ahora, en la metodología tiene una gran diferencia. Es muy difícil encontrar experiencias, y ese es el gran problema cuando los profesores de Cabo Frío preguntan, o de Macaé también preguntan, bueno, pero ¿cómo faço esto? Porque el profesor está acostumbrado a que le digan, face así, 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 que es además lo que le dicen en la escuela general aquí, en las escuelas municipales, en las escuelas inclusive particulares, o escuelas estaduales. Está todo pronto, está todo ahí fato, y él quiere que le den también las cosas prontas. Entonces, esa metodología no está pronta. Entonces, la importancia que tiene y que está ahí en el futuro, la importancia que tenga el Politécnico de Cabo Frío, es que está haciendo una historia de una metodología, de una forma de aplicación de la Politecnia. Y esa Politecnia, yo decía que aquí en Brasil, para mí tuvo esa palabra al principio, tiene esa trascendencia ideológica, porque ella inclusive bien, y hemos hablado, y eso también tiene que ver con otra de las preguntas que usted fala por aquí, que usted hace, que es cuáles son los conceptos, cuáles son los autores, cuáles son las teorías que están detrás. Realmente, cuando falamos, por ejemplo, yo falaba de Vygotsky, de la teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky es una aplicación de aplicar concretamente, de estudiar psicológicamente el proceso de apropiación para poder llegar a las concepciones pedagógicas y la aplicación politécnica. Cómo organizar ese proceso. Es estudiar al ser humano, cómo aprende, cómo se apropia de los conceptos, cuál es ese proceso de apropiación. Entonces, Vygotsky fala de eso. Los seguidores de Vygotsky continuaron. Lamentablemente, Vygotsky murió muy joven y no pudo avanzar en muchas ideas de él. Entonces, los seguidores fueron desenvolviendo. Ahí llegó Leontief, que estaba también. Después vino Galperi, que yo estoy falando, que es más reciente. Entonces, hoy en día hay un grupo de especialistas que siguen trabajando y en el mundo entero hay muchas otras personas que trabajan. Y hoy en día esos profesores, esos residentes que están en la Escuela Politécnica de Cabo Frío, yo creo que están haciendo historia, están haciendo pedagogía, están haciendo una metodología de aplicación que va a servir para otras personas. De ahí la importancia de escribir esas experiencias, de la importancia del libro que acaba de ser lanzado de Lielson, con la experiencia de Lielson
y en la que participó Pablo desde el principio de concepción de ese proyecto pedagógico que en definitiva no es más que un proyecto de educación y trabajo. Es una estructuración metodológica de la educación y trabajo. Entonces, ¿qué teóricos? Yo creo que aquí en Brasil influyen mucho algunos teóricos que no son precisamente los clásicos de la Unión Soviética, los clásicos, no es ni siquiera el propio Marx directamente, no es la lectura del clásico de esa área, es la lectura de otros autores que son los que vienen a desenvolver estas ideas y que se aplican. Ahí tenemos que, hay varias tendencias, varias cosas. Está desde Gramsci hasta otros autores también que se desenvuelven y que vienen fundamentalmente, son autores europeos que en Brasil son utilizados, son copiados y que son los que para mí yo considero y he podido comprobar en estos tiempos que son los que han tenido esa influencia. Por supuesto, ahí entran las influencias de un autor como Paulo Freire. Paulo Freire, en última instancia, él va a los principios de la Politecnia. Nunca fala de Politecnia, él no habla de Politecnia, él no trabaja con Politecnia, pero en última instancia, si vamos a buscar en la esencia misma, podemos encontrar también ahí esas. Y por supuesto, muchas personas van a leer a Paulo Freire, otras van a leer a otros autores que van a desenvolver, que van a llevar, a buscar soluciones pedagógicas que van a ir formando, van a ir construyendo. Y es lo importante que está en la escuela. La escuela construye metodología, construye formas de organizar ese contenido de la ciencia, ese contenido de la tecnología. ¿Cómo se imparte? ¿Cómo llega al alumno? Entonces, hay que estudiar mucho, hay que aprofundar. Necesitamos mucha gente estudiando esas cosas y además presentando esas experiencias. Pero lo importante de la escuela es que no son gente que estudian teóricamente y hacen tesis teóricas, sino que son gente que lo que estudian y trabajan está allí en la escuela, es la experiencia de ellos en la escuela. Y eso es lo que vale como práctica misma de esas aplicaciones. ¿Ten error? Claro que ten error. Es válido, los errores dan para superarlo. Y cada día, hoy, con tantos años ya que lleva la escuela, que si vamos a la historia de todo ese historial desde las experiencias de Amaré, que es precisamente politécnica, aunque no se falara de politécnica en aquel momento, es una experiencia de ir a la técnica en ese sentido, era la formación con todos estos principios. Se sigue después en aquellos cursos que estamos hablando de ensino, de ingeniería, de educación y trabajo y todas esas cosas, está presente todo eso. Y en las experiencias de Macaé, en las experiencias que no tiene nada que ver, la experiencia de Macaé fue una experiencia de un tipo que es diferente a la que después se desenvolvió en Cabo Frío. Entonces Cabo Frío tiene una nueva experiencia y se consigue, por lo menos en Cabo Frío, hay ya una cierta estabilidad de un grupo de trabajos que ya tenemos tesis de maestrado, de doctorado, que están desenvolviendo aquellas experiencias específicas de esa educación y trabajo y de cómo llevar a eso y de cómo desenvolver la politecnia, de cómo hacerla real, de cómo hacerla concreta en un país concreto. No es hace 100 años, allá en la Unión Soviética, no, es hoy en Brasil, con las características de Brasil hoy. ¿Cómo se puede hacer politecnia? Creo que esa es la idea. Se materializa precisamente en esa unidad de aplicación, de realizar proyectos, de que los alumnos, que no siempre son los mejores, inclusive los primeros proyectos en Cabo Frío eran proyectos medio ahí, y esos proyectos fueron ganando en experiencia. Ahí llegó, inclusive hay un proyecto que es la historia de los proyectos de Pablo, que comenzó en Macaé con el proyecto Maramaro, Maramaro. Eso está en el trabajo de Julia, por ejemplo, que Julia comienza a rescatar ese desenvolvimiento histórico
de Maramaro. De Maramaro pasa a proyecto de la Barca de Sal pasa a los otros. O sea, esa experiencia de hacer un proyecto, de organizar esos proyectos en la escuela, en esos profesores de Cabo Frío, se materializa esa unidad, empieza por lo menos a quebrar. Lo más importante es que se comienza a quebrar el esquema que está dentro de los profesores. Ese esquema que es muy difícil de quebrar porque es el esquema de su formación hasta este momento que comenzó a trabajar en la escuela y que él ve una cosa que dice, ¿y esto qué cosa es? Porque no tiene nada que ver con lo que él vio hasta ahora. Entonces, él comienza a materializar esas experiencias y creo que, como dije anteriormente, la Politecnia no es los proyectos. La Politecnia, el proyecto es una forma, puede haber otras formas que pueden salir mañana y van a salir del propio trabajo de los profesores aplicando esas experiencias que hoy están haciendo. Creo que ahí se está uniendo, creo que ahí se está consiguiendo comprender cada vez mejor qué cosa es. Por eso digo, para mí una de las cosas más interesantes siempre en esta experiencia de Cabo Frío concretamente, con los años que lleva, es escuchar a esos profesores que llegaron. Por ejemplo, para mí fue interesante escuchar a Cosme el otro día falando. Yo lembro de Cosme. Cosme era uno que yo falaba eso con él. Cosme llegó, Cosme me venía preguntando, Cosme llegó en cero. Elielson era cero absoluto. Él no entendía nada de aquello. Él no entendía nada de aquello. O sea, entonces esos profesores llegan y hoy ellos son los que falan, hoy ellos son los que dicen, hoy ellos son los que pueden preparar a otros profesores. O sea, ahí se consiguió, dejando esa libertad de creación, que es importante, que eso siempre fue muy importante en Fernando. Y para mí también es importante, y esa es parte de mi concepción y que yo he gustado siempre, trabajo con Fernando y María Elena. Es la libertad de acción por parte del profesor. Él tiene que equivocarse, pero él va a conseguir, y lo importante es darle las orientaciones, es decirle por dónde, qué es lo que él tiene que buscar. Y usted trabaja y va descubriendo usted mismo, va usted desenvolviendo ese concepto. Y hoy usted ve cuántos son los que falan, cuántos son los que dicen. No son todos, lamentablemente, pero tampoco podemos esperar que todos consigan llegar a eso. Yo creo que yo había falado antes, yo creo que enfatizando ese aspecto, yo insisto, los principios de la Politecnia son los principios que estamos hablando, que ya hemos dicho. O sea, tiene que ver con el contenido de la ciencia, con la aplicación, con la unidad, con el trabajo. Ahora, hay una inspiración, hay una idea general, que es los principios. La aplicación son diferentes. Por eso cuando a mí me preguntan, pero en Cuba es como el Politécnico, no tiene nada que ver. La educación en Cuba no tiene nada que ver. Cuando yo voy a Cuba y falo de lo que yo estoy haciendo aquí trabajando en el Politécnico de Cabo Frío, la gente dice, qué maravilla, qué bon que aquí, porque eso aquí no se aplica. Entonces, pero sí, allá dice que por qué tenemos que usar la experiencia cubana. Sí, la experiencia cubana es precisamente la esencia. Ahora, la aplicación es diferente, empezando porque son dos sistemas totalmente diferentes. Entonces ya eso no da para lo que yo decía, la crianza en la fábrica de chocolate, guardando chocolate, no puede ser aquí en la fábrica de chocolate, así no da. Entonces, también estamos pensando que la experiencia de Politecnia es porque es enseñanza técnica. Y no es porque es enseñanza técnica, la Politecnia es aplicable a la enseñanza general. La enseñanza general es politécnica y laboral, estamos diciendo, en Cuba. Entonces, hay por supuesto, la esencia de la Politecnia está en Cuba, está en la Unión Soviética, está en la RDA, está en toda esa experiencia. Sin embargo, no es ni por Cuba ni por la RDA que llega la experiencia a Brasil. Llega por los otros autores que estamos hablando, que son los que más, digamos que son los que más influyen directamente inicialmente. Y después, por supuesto, viene la búsqueda en esas experiencias. Entonces,
está ahí la experiencia de Cuba. Ahora, la educación en Cuba es diferente. Tiene otra estructura. En Cuba hay disciplinas. Hay un profesor de matemática que da matemática, hay uno que da física, hay otro que da geografía. En la experiencia del Instituto Politécnico hay áreas de conocimiento. Entonces, ya ahí hay diferencias esenciales. Yo decía, el trabajo en Cuba se entiende, o se entendía en los primeros momentos, toda esa época, como trabajo inclusive agrícola, y trabajo de trabajo. El alumno va al campo y trabaja en el campo. O el alumno va a una fábrica y trabaja en la fábrica, produciendo en la fábrica. Aquí no es eso. Aquí el trabajo está dentro de la escuela, en una forma de organización del trabajo que permite la actividad laboral para el fin que nos buscamos, que es el fin de la apropiación del conocimiento. Entonces, no tiene que ser crear, porque esa es otra concepción que puede ser también, que se pudiera dar. Que, por ejemplo, esa yo la vi aquí en Brasil, hay una escuela que yo, inclusive yo hice en una ocasión un vídeo en la época en que estaba en Barbacena. Es una escuela que es una padaría, una escuela de ensino fundamental. Esa escuela es politécnica. ¿Por qué? Porque en esa escuela los alumnos, desde el ensino básico, de los primeros años, usted ve, desde lo más gracioso, usted ve las crianzas pequeñas con su gorro de padero, su traje blanco de padero, y van a la padaría, o sea, la escuela tiene una padaría, y está en una región, o sea, un poblado pequeño, en las afueras de un lugar alejado, creo que unos 20 minutos, 30 minutos de la ciudad más cercana. Y era una ciudad que no tenía pan, no tenía padaría. Y la directora de la escuela se le ocurrió que la padaría podía ser el centro de producción. Entonces ellos estudian matemática a partir de la padaría, ellos estudian geografía a partir de la padaría, ellos estudian lengua portuguesa a partir de la padaría. Es una experiencia politécnica, ahora diferente. Ellos montaron un centro de producción y el alumno produce y estudia las cosas. O sea, ellos hacen cuentas y no sé qué con la padaría. Ellos las arreglan para vincular la cosa de geografía, de física y no sé qué, con la propia padaría, con el pan, con la historia del pan, con no sé qué. O sea, ellos buscan esos vínculos. Es interesantísimo aquella experiencia. Ganó un monte de premios. Porque es una escuela apartada, en medio del campo. O sea, es una experiencia politécnica. Ahora, diferente a la experiencia del Politécnico de Cabo Frío, que tiene otro tipo de experiencia, otro tipo de formación. Entonces, las experiencias, yo trabajé en experiencias de ensino fundamental en Venezuela. Era una escuela totalmente diferente también, o sea, formamos profesores para esa escuela, se fueron creando, llegaron a crear como 4 centros en un estado, el estado Bolívar. Y formábamos los profesores también con esa misma concepción politécnica. Pero era diferente el trabajo en aquellas escuelas. Eran en barrios, las escuelas estaban en barrios marginales. Y los alumnos eran alumnos, a veces se resgataron inclusive alumnos que estaban en unas condiciones terribles. Nunca habían ido a una escuela, nunca habían asistido y eran alumnos ya tenían 10, 12 años y nunca habían ido a una escuela. Ahí fue otra organización diferente de buscar una estructura de trabajo distinta, un vínculo diferente. Entonces, cada lugar, cada momento tiene que tener su propia experiencia que está en función de las condiciones históricos, sociales y geográficas, económicas de cada momento y de cada país. Ahí están las influencias directas que están concretas en ese lugar. O sea, hay influencias, sí, solo que las aplicaciones son diferentes. Para mí hasta ahora, esa es una gran confusión. Porque yo veo que hay, inclusive usted pregunta por la ley que yo no conozco en detalle. O sea, yo no leí la ley, no leí esa. Eso que ya yo en varias ocasiones, cuando inclusive ese trabajo que yo hice en Minas,
de educación general, inclusive que vi vídeos en distintas escuelas con experiencias interesantes. La mayoría de había muchas experiencias de ensino, algunas experiencias de ensino integrado supuestamente. Solo que muchas veces se confunde ensino integrado con ensino integral, a tiempo integral quiero decir. Esa es una de las primeras cosas. Entonces, de mañana ten aula y de tarde ten actividades culturales, deportivas. Otra concepción, no es eso. O sea, ahora cuando se va a unir el ensino fundamental que llamamos con el ensino técnico, por supuesto que es importante que eso sea así. Usted no puede partir, si no estamos hablando de Politecnia. La Politecnia es la unión de esas cosas. O sea, no puede haber un ensino técnico sin ensino fundamental básico. O sea, usted no puede hablar de formar un técnico si no está formándolo en la matemática. Por aquí lo formo en matemática, por aquí lo formo en el técnico. Eso es absurdo. A mí no tiene sentido ninguno. O sea, ensino que no sea integral de verdad, no es ensino. Es lo mismo, es un ensino tradicional reproductivo. Se enseña mecánicamente. Esos cursos de 3 meses es formación para resolver un problema técnico, pero ¿dónde está la integralidad de ese ser humano? ¿Dónde está ese técnico que va a comprender lo que está haciendo? Eso se da cuando usted une esas dos cosas y lo prepara integralmente, no solo en matemática, en física, sino también en literatura, en historia, en geografía, en economía. O sea, tiene que ser un ser integral. Y ese es el ensino integral de verdad, el ensino integrado. Yo creo que eso por supuesto es bueno, solo que hace falta cumplirlo. No basta con tener una ley. Yo lembro que, yo ahora me lembré de una experiencia, en una época en Cuba tuvimos un ministro que él resolvía todos los problemas haciendo resoluciones en el ministerio, leyes del ministerio, ¿no? Resolución. Había un problema ahí, resolución número tal. Se establece que de ahora en adelante va a ser... Aquello no resolvía nada porque los problemas no se resuelven con resoluciones, se resuelven con acciones concretas para hacer. Entonces yo creo que en la medida en que ainda estemos con un ensino técnico que forma por acá una cosa y un ensino fundamental, o hay un ensino técnico que no tenga ningún vínculo con una formación integral, no se consigue nada. Entonces lo que hace falta no es que exista la ley, es que la ley se aplique de verdad, que el ensino sea de verdad integral. Yo creo que ya lo hemos dicho, inclusive hasta cuando leí las cosas de Lenin, aquellas más atrás, están ahí presentes. O sea, ¿qué hace falta? Hace falta esa formación en los conocimientos generales y ese vínculo total dentro de la formación de él con la parte técnica. O sea, y por supuesto esa relación educación y trabajo. O sea, eso que dice que es, o sea, eso que estamos hablando todo el tiempo de la Politecnia, es lo que hace falta para que eso se cumpla. Eso se da precisamente por esto que yo digo, por el fato de trabajar con proyectos, que se fala, que es proyecto, que en última instancia algún día va a mudar, pedagogía de proyecto por pedagogía de educación y trabajo. Y que entonces en la pedagogía de educación y trabajo se utilizan proyectos. Puede utilizarse otra cosa que no sea proyecto inclusive, puede inventarse cualquier otra cosa. Eso se da allí, yo pienso que realmente se consigue. No totalmente, porque faltan cosas, ya decía, faltan, por ejemplo, dentro del grupo de personal que trabaja en el propio Politécnico, nos faltan especialistas del área tecnológica, con esa visión, porque eso es importante. Yo no quiero un tecnólogo de eso puro, que llegue allí a decir, no, vamos a dar cosas tecnológicas y vamos a formar, sin pensar en la integración del conocimiento, en la esencia que fundamenta esa tecnología. No hay tecnología desvinculada de la ciencia. Entonces, esa relación
se consigue en el instituto y se avanza cada día más en buscar soluciones y búsqueda en ese sentido. Yo pienso que realmente el instituto ha dado pasos de avance y tiene un aporte importante en esa teorización, vamos a llamarle, conceptual y práctica de la educación de los propios principios de la Politecnia.